últimamente papá, mamá han corregido a su hijo, ha disciplinado a su hijo? ¿Últimamente usted ha corregido a alguno de sus hijos? ¿Sí? ¿Sí lo ha hecho? Lo ha hecho así como aquella foto, usted la puede ver. Este hombre está, como decía una cuñada mía, montado en la cólera, decía. Y decía, no me hagas montar en la cólera porque te voy a corregir. Bueno, lo decía de otra manera, ¿no? La corrección es señalar una falta, error o defecto con la intención de quitarlo o enmendarlo, de cambiarlo. Usted debe tener un objetivo cuando corrige a sus hijos. Debe hacerlo. Pero esta motivación, principalmente la del que está corrigiendo, como la de la foto, no indica una solución buena para mi forma de pensar. Porque usted debe corregir a alguien, su hijo, su hermano, alguien, su amigo, de una manera que no esté presente la ira o el enojo. Porque la idea es corregir con amor. Entonces, lo que quiero presentar con esto es lo que el Señor va a enseñarnos y va a mostrarnos esta mañana. Él quiere corregir una actitud de vida en nosotros, en la iglesia. Y no es una corrección de esta manera. No es una corrección como la que está mostrando este padre. Definitivamente deberá tener razones para estar muy enojado. Definitivamente tendrá muchas razones para estar con mucha ira por alguna travesura que este niño hizo. Usted está corrigiendo adolescentes, usted está corrigiendo personas de su misma edad, en algún momento ha tocado. Creo que la peor forma es hacerlo con enojo. Creo que la peor forma es hacerlo con ira. Así que vamos a mirar esta mañana cómo el Señor va a corregir con amor, que es la forma correcta de hacerlo. Así que ayúdenme con su Biblia, por favor. Me gustaría que cada uno con su Biblia. ¿Sí trajo Biblia? Sí lo trajo, muy bien. Abra su Biblia y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Y vamos a irlo leyendo, vamos a marcar. Si usted tiene algo con que marcar aquí, normalmente nosotros le regalamos un marcador de páginas que está sobre todo impreso, la guía de la lectura diaria que nosotros vamos a llevar, porque tenemos un compromiso, un proyecto de leer la Biblia. ¿En cuánto tiempo? En 3 años, ¿no? ¿Sí lo está haciendo? Muy bien, ese separador, esa guía, póngala ahí en Apocalipsis 3, 14 al 22 y lea conmigo. ¿Ya lo tiene? Muy bien, leamos por favor. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Sí está leyendo conmigo? Muy bien. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. Bien, acabamos de leer un pasaje y este pasaje me he permitido dividirlo en 3 partes, que tiene que ver con la forma, para mi forma de entender, correcta de cómo corregir. Entonces está un padre con el hijo
corrigiéndolo por algún pecado, por alguna travesura que hizo. Después de haberle advertido, él no ha obedecido y ha hecho alguna travesura. Entonces usted le está corrigiendo. Lo primero, con amor, sin enojo, sin ira. ¿Es fácil eso? No es fácil. En el momento de la situación, cuando uno se entera y mira que hizo alguna travesura y sobre todo no ha obedecido, en realidad uno se enoja como padre, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor está diciendo todo esto y acaba de ponerlo ahí, que Él está corrigiendo por amor. Si usted no corrige a sus hijos, usted no ama a sus hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces, 3 partes que tienen que ver con la corrección misma, los versículos 14 y 16. Luego vamos a ver la respuesta del corregido y luego el consejo de Dios, porque detrás de toda una corrección, como digo, debe haber un objetivo. Usted debe intentar lograr algo. Si está corrigiendo a su hijo, ¿para qué lo corrige? Para que en algún momento él cambie esa actitud, deje de hacer y ojalá nunca más lo vuelva a hacer. Ese en principio los objetivos, es decir, corregir. Si el hijo se está desviando, la disciplina, la corrección, le vuelve al camino. Eso es lo que está haciendo el Señor ahora con nosotros, con la iglesia de la Odisea a través de Apocalipsis, con la iglesia Puente de Amor y con la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, ¿está dispuesto su corazón a recibir una corrección? Cuando su hijo cometió una travesura, ¿está dispuesta a que usted le corrija? No está dispuesto, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver cómo funciona esto. La corrección, versículos 14 a 16, por favor no pierda los versículos que hemos leído. El Señor conoce la condición interna y espiritual de su iglesia, versículos 14 y 15. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno y lo otro. Mire cómo Cristo se describe a sí mismo. Él dice que es el amén, que significa la declaración, la garantía de la verdad. Lo que Él dice es verdaderamente cierto y confiable. Usted no puede corregir a su hijo por un supuesto. Usted no puede corregir a alguien porque por ahí escuchó como un rumor que dijeron algo. No puede hacer eso. Si usted entra a corregir a alguien, debe tener algo cierto como verdad. Usted lo ha palpado, usted ha visto que en realidad lo que hizo, para usted le consta. Es verdad. Tiene una fuente fidedigna en todo caso y por lo tanto usted va a entrar a una corrección con verdad. Esta es una verdad que el Señor, como acabamos de leer, se está autonombrando, el amén. Dice el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación. La garantía de la verdad, lo que Él dice es verdaderamente cierto y confiable, había dicho. Entonces, ¿qué es lo que primero nos pone en el contexto de esta situación? Porque el que está hablando es el Señor Jesucristo. Entonces encuentro yo 2 cosas primero acá. Primero, que en esta corrección, ya que es el Señor Jesucristo, está hablando de verdad, de una verdad que Él ha constatado, que Él está mirando, que existe en la vida de la iglesia, en la vida, no sé si de nuestra iglesia, y en la vida de cada uno de nosotros. Él lo está mirando. Para Él es una constancia veraz, la primera cosa. Y todo lo que Él dice va a suceder. O sea, esto no es una amenaza. No es como a veces nosotros hacemos con nuestros hijos. Usted le está diciendo, cuidado, verás si no haces eso, verás lo que te va a pasar. Y siempre estamos amenazando porque al final no lo hacemos. ¿No es cierto? Creo que eso es un error que cometemos como padres. Usted no debe amenazar. Usted si dice algo debe cumplirlo. Si usted promete algo, debe cumplir esas promesas. El Señor no está amenazando. Lo que está escrito, eso sucederá. Eso es lo que debe ponernos nosotros como un temor especial delante de Dios, porque lo que no queremos es entrar en una corrección de Dios. Acabamos de leer algunos de los versículos rápidamente, ¿no es cierto? Y hubo ahí algo que no sé si le llamó la atención. Yo me di cuenta que cuando leí, la iglesia se quedó callada. Claro, porque sintió de alguna manera esas palabras fuertes que acabamos de leer. ¿Qué dice el Señor? Que a los tibios Él les va a vomitar de su boca.
Vamos a entender qué es lo que quiere decirnos. Entonces, lo primero es que el Señor nos muestra que todo lo que está escrito ahí va a suceder, que es verdad, que es cierto lo que está pasando. Y la segunda es que la iglesia tibia puede confiar en las promesas de Cristo. Él va a satisfacer las necesidades de cualquier iglesia que se arrepienta y se aleje de su tibieza y sobre todas las cosas se comprometa con una vida cristiana totalmente apegada a Jesucristo. Así que tenemos, por un lado, una corrección verdadera de algo cierto, de algo que se va a cumplir, y otra, una esperanza de saber que si nos arrepentimos, el Señor lo va a tomar en cuenta. Él nos va a perdonar y como vamos a ver al final, un poco adelantándome, nos va a poner y nos va a sentar junto a Él en el trono de Dios. Muy bien, entonces, esa es una manera en cómo yo como padre, y usted como padre o madre, debe presentarse delante de su hijo a quien va a corregir, con esa seguridad, con esa confianza y con esa esperanza de que de la corrección va a salir algo bueno, de que la corrección va a traer un fruto del que todos esperamos, que haya un cambio, que se deje de hacer, que se deje de vivir de esa manera, sobre todas las cosas. Muy bien, entonces, el Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Que conoce la condición espiritual, lo hemos visto. Él sabe exactamente lo que está en nosotros. Si usted ha entrado en una temperatura espiritual muy caliente, muy apasionada por Dios, Él lo sabe. Si usted está en el otro lado como frío, Él lo sabe. Y si usted está en una temperatura tibia, Él lo sabe. ¿Saben? Aquí lo que se está midiendo o está comparándose 3 situaciones de temperatura con 3 condiciones de vida, con 3 actitudes de vida más bien. Entre lo frío, porque usted puede decidir ser frío espiritualmente, usted puede decidir ser caliente, ser apasionado por Dios espiritualmente, o puede decidir ser tibio. Esta posición intermedia entre lo frío y lo caliente parece ser lo más cómodo, ¿no es cierto? Esta es una actitud que posiblemente usted puede sentirle como algo que no tiene peligro, que es lo más cómodo, que parece ser la mejor condición para estar. Pero déjeme decirle que es más bien la más peligrosa. Es lo que Dios, acabamos de leerlo, nos dice, aborrece. Pues un significado de este vómito, de esta acción, de esta situación que le produce a Dios, en realidad nos muestra un aborrecimiento a esta forma de vivir, a esta actitud tibia, muy cómoda, que en algún momento adoptamos. Así que vamos a mirar algunas características de esta actitud, de aquella persona tibia, de aquella iglesia tibia, para que nosotros podamos examinarnos y a la luz de la palabra podamos ser examinados. Hermanos, nosotros anhelamos que siempre el Señor nos esté mostrando a través de su palabra qué es lo que qué es lo que pasa en nosotros interiormente, espiritualmente. Y esta es una de esas ocasiones. El Señor nos va a mostrar exactamente cómo está verdaderamente su temperatura espiritual. Él es el único que conoce. Nosotros nacimos, ¿cómo cree? Espiritualmente calientes, fríos, tibios. ¿Cómo nacimos? Espiritualmente fríos. Nuestros hijos no conocieron desde el inicio a Dios, no amaron a Dios desde el inicio. Entonces estamos espiritualmente fríos. Entonces todas las cosas, mientras usted creció y mientras más obras que usted hizo de misericordia, de benevolencia hacia otras personas, no le ayudó a mejorar su temperatura espiritual, porque las obras no tienen nada que ver con la temperatura espiritual. Esa es la gran diferencia entre ser un buen cristiano y ser perteneciente a cualquier religión que enfoca, que enfatiza las obras. Un cristiano no es cristiano por las obras. Un cristiano es cristiano porque ama y vive bajo el señorío del Señor Jesucristo, porque ha recibido la salvación y en un proceso está entregando su vida totalmente a Dios. No es por las obras. Así que nosotros intentamos que esta mañana el Señor nos muestre en qué grado
de temperatura está nuestra vida espiritual interiormente. Entonces, no es lo que dicen las otras personas, no es lo que nosotros aparentamos ser, no, es lo que dice Dios, porque Él es el que está mostrando, Él es el verdadero termómetro de nuestra vida espiritual. Él es el que muestra en realidad si estamos tibios, si usted está tibio, si usted está frío o si usted está caliente. Porque podemos mostrar exteriormente, hermanos, muchas obras, pero interiormente ser muy tibios. Vamos a mirar. Entonces, el Señor conoce toda esta condición, Él lo sabe, y el Señor aborrece la tibieza espiritual. Versículo 16, ya lo hemos leído. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Él lo ha visto. Para Él es eso una verdad. Dice, esto no está hablando como que el Señor estuviese enojado o nos aborrece. No, Él nos ha creado y entonces Él nos ama. Él está mostrando que hay actitudes de nuestra vida que le producen vómito. Y es principalmente esta actitud tibia, esta actitud cómoda que en algún momento tenemos en nuestra vida. Eso totalmente lo aborrece. Él dice, mejor sería que seas lo uno o lo otro, o frío o caliente, pero no tibio, no tibio. Yo he escuchado en algunos momentos decir, mire, sí me gusta la iglesia, yo vengo, pero no me quiero comprometer mucho. Aquí de lejitos nomás. Eso es un sentido de tibieza que aborrece Dios, que aborrece completamente, lo estamos mirando aquí. ¿Y qué es, en definitiva, esta tibieza espiritual? Le he resumido en 3 partes que para mí son, tal vez para mí, mi forma de entender, las más importantes. Si yo soy tibio en estas 3 cosas, pues definitivamente mi actitud es tibia. Mi vida, mi forma de ser delante del Señor es tibia espiritualmente. La tibieza espiritual es el compromiso a medias con, escuche, el compromiso a medias con Jesucristo, el evangelismo y el discipulado, que puede también ahí estar mostrando con la misión, las misiones y la vida espiritual. Nosotros entendemos que, hermanos, la tibieza es un proceso, no viene de la noche a la mañana, es de que en algún momento esto fue dándose poco a poco, un proceso donde la conciencia se va apagando poco a poco, hasta llegar al punto donde ya no reclama, donde todo lo justifica, donde ya solo ve su propia conveniencia. Así inicia un proceso, por eso es peligrosa, por eso Dios la aborrece tanto. Entonces, con Jesucristo, ¿por qué yo digo que la tibieza espiritual es el compromiso a medias con Jesucristo? Porque, hermanos, lo que anhela Dios es que vivamos bajo el señorío de Él. Y no vivimos. ¿Qué es vivir bajo el señorío del Señor Jesucristo? Es haciendo su voluntad. ¿Usted vive haciendo su voluntad, tratando de vivir bajo la voluntad, luchando para vivir bajo la voluntad de Dios? ¿O está viviendo bajo su propia voluntad? Bajo el señorío de Cristo. Mateo 7:23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el único que entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, esta es una actitud de vida, ¿no es cierto? Los hombres hicieron toda una declaración teológica al decirle, Señor, Señor. Pero en realidad ellos no tenían una relación personal. No sabían exactamente quién era Jesucristo en su corazón. Miren, en tiempos antiguos, por decir que era Jesucristo el Señor, era llevado hacia un coliseo y puesto delante de animales feroces para morir. Simplemente por decir que Jesucristo era el Señor, porque en ese tiempo era César el Señor. Hombres que se creían dioses y quienes reclamaban el culto como un Señor Dios. Pero ahora podemos decir que que Jesucristo es el Señor, como algo como decir viva la patria, ¿no? Pero ¿qué tan cierto es en su vida? ¿Qué tan cierto es eso? El cristianismo es una manera de vivir, es una manera de pensar, es una manera de actuar, de relacionarse con Dios,
con las personas y con nosotros mismos. Ese es el cristianismo en realidad, no es una religión. Nosotros hemos pensado que en realidad a veces esta situación solamente es cuestión de decir, y de la forma como tú lo dices, como tú lo hablas, es importante, y es así como el resto de personas nos pueden ver. Ser cristiano no implica hablar tan solo, sino vivir. Es la forma como tú vives, es tu testimonio, es la forma de ser, es lo que tú muestras, lo que tú eres. Vivir bajo el señorío de Cristo. Nosotros podemos caer en esta tibieza espiritual porque tenemos un compromiso. Sí, creemos en Dios, creemos en Jesucristo, queremos hacer su voluntad, pero la mayoría de las veces hacemos nuestra propia voluntad, no la de Dios. Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todo, declaró el Señor Jesucristo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Si alguien quiere, ¿cuántos quieren? ¿Todos quieren? Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿cuántos de ustedes quieren ser discípulos del Señor Jesucristo? No todos. No todos. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Esa es la condición. Aquí hay una condición, negarnos a nosotros mismos. Lleve su cruz cada día y le sigamos. Es lo que nos pide. Aquí hay una actitud que usted va a reconocer interiormente, porque es usted y Dios el que reconoce, usted reconoce delante de Dios cómo está su vida respecto de Jesucristo, su condición espiritual. Y el evangelismo y discipulado. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Vamos en el 8º mes del año, agosto. ¿A cuántos de ustedes ha predicado? ¿Cuántas personas usted durante estos 8 meses ha predicado, le ha explicado la obra redentora que Cristo Jesús ha hecho en su vida y le ha proclamado a otros? ¿Usted ha hecho eso? Si lo ha hecho, no es que tenemos que aplaudir, porque al final eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Y dice, vayan por todo el mundo, esa es la misión. ¿Cuántos usted está discipulando? ¿Sabe? Si hay algo con lo que está hablando estos pasajes es con la indiferencia. Lo que está atacando es precisamente eso, esa gran indiferencia que en algún momento la iglesia entera puede mostrar. Y la iglesia de la Odisea, a quien está hablando, precisamente mostró eso. Mostraba esa gran indiferencia a las cosas de Dios. Usted sabe que en nuestra iglesia se está ya no creando un proyecto, ya se formó, estamos en pleno proceso de cumplir este proyecto de discipulado de persona a persona. ¿Cuántos de corazón lo están haciendo? ¿Cuántos en realidad tomaron eso como una herramienta para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer como cristianos? ¿Cuántos? ¿Ha tomado esto en serio? Porque es fácil ver cómo otros lo hacen. Hermanos, el evangelismo, el discipulado nos corresponde a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos. Pero la indiferencia hacia esas cosas, la indiferencia sobre todo a qué, a ese dolor de aquellas personas que se mueren y que se van al infierno directamente sin conocimiento de Dios. Y usted no necesita ir a grandes misiones de lejanos países, cuando en su familia misma, cuando en sus vecinos, en su trabajo mismo, hay personas que necesitan ser salvados. Pero ¿cuánto usted ha estado dispuesto a hablar de Dios? ¿Cuánto usted se ha apasionado y tienen más que una pasión, una necesidad de hablar de Dios a aquellas personas que tanto lo necesitan? Es que vivimos encerrados en nuestro yo. Es que vivimos encerrados en nuestra propia voluntad, como decíamos adelante. Y claro, esto se refleja obviamente en la vida espiritual, en nuestra forma de vivir, en la forma de actuar. ¿Sabe? La persona que está viviendo bajo esta actitud de comodidad, de tibieza, de conformismo, de indiferencia, no le gusta, no comulga mucho con el sacrificio.
Cuando hay un momento de saber que hay que hacer un sacrificio, pues no muchos quieren aceptarlo. Pues no muchos quieren adoptar eso como una forma que uno debe hacer para realmente expresar nuestra vida espiritual. Eso significa que, no, todavía me falta tiempo. Entonces, nosotros anhelamos, hermanos, sobre todas las cosas, que el Señor sea agradado con nuestra forma de vivir. Y normalmente esta forma, esta tibieza nos lleva hacia este conformismo. Por ejemplo, hay muchas personas que buscan un buen matrimonio, pero no hacen nada al respecto. Hay muchos que necesitan crecer en su vida espiritual, pero ¿sabe qué pasa? No oran, no leen la palabra, no buscan, no quieren hacer un sacrificio. Y hemos encontrado que en esta vida, hermano, todo lo que vale la pena implica un sacrificio, implica algo para dar, algo como pagar un precio que tenemos que hacerlo. Y esto es lo que hace. Las personas con una vida espiritual tibia normalmente, en lugar de enfrentar los problemas, huyen de los problemas. Para ellos, una forma de confrontar los problemas es evitarlos, esa evasión de los problemas. Pero nosotros hemos entendido que en esta vida, hermanos, es imposible evadir los problemas. Tenemos que aprender a enfrentarlos. Y evadir los problemas no es la mejor forma de hacerlo. Pero esta actitud nos lleva a eso, a evitar, a no decir nada. Es mejor más hablar que hacer, ¿no es cierto? Y la forma de la tibieza espiritual nos lleva a eso, a ser personas que más hablan y menos hacen. Es más, critican lo que hacen los otros. Esta es una forma que está y debe estar en nosotros en este momento como examinándose, ¿no es cierto? Esto es lo que decía, por eso es lo peligroso, por eso es lo que el Señor aborrece, porque sabe que esto nos lleva a una situación muy peligrosa, que la persona en esta actividad tibia, en esta actitud tibia, confunde mucho lo que es cristianismo y con lo que es humanismo. Lo humano nos lleva a encontrar soluciones de que el hombre o la mujer lo propone, lo dispone, nada más. Pero lo cristiano se enfoca en lo que Dios dice a través de su palabra. Y todo, absolutamente todo, a todas las áreas de nuestra vida, la entregamos a Él. Y nos disponemos a lo que Él como solución proponga. No lo que el hombre o la mujer disponga. ¿Sabe? Confunden muchas creencias. Creen en la palabra de Dios, pero también creen en muchas otras cosas más, por si acaso. Buscan la solución en Dios, pero también buscan la solución en otras cosas, por si acaso. Eso no es tener una actitud, digamos, caliente, espiritualmente hablando, delante de Dios. Esa es la tibieza, el conformismo, ¿no? Esa es la idea de indiferencia que propone esta situación. Igual, lo que me llama la atención es cómo el Señor ha visto en esta iglesia de la Odisea y posiblemente está viendo en nuestra iglesia y posiblemente está viendo en cada una de nuestras vidas. Entonces aquí es donde nos examinamos, como vuelvo a repetir. Dios ha dicho, hermanos, que lo que necesita de nosotros es un testimonio, porque al final somos evangelizadores, ¿qué es? De lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros mostramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo hacemos de una forma externa, no interna, pero también externa. Una pregunta. ¿Usted cree que nuestra iglesia es como un hospital para enfermos espirituales? ¿Usted puede considerarla o puede comparar a nuestra iglesia como un hospital en donde vienen enfermos espirituales y pueden curarse? ¿O puede comparar a nuestra iglesia como una funeraria para muertos espirituales? ¿Cuál es? ¿Lo primero o lo segundo? Pues tiene que ver como cuál es su condición acá. Tibio es aquella condición, para resumir, en que la convicción no llega a afectar a la conciencia, el corazón o la voluntad. Se mantiene en un estado confuso, de confusión, entre el mundo, el pecado, Cristo y la iglesia. No niega la cruz, sabe su doctrina, pero no la practica. Un resumen de lo que es tibio, de lo que es ser tibio. Mire, confundido entre lo que es el mundo, el pecado, Cristo y la iglesia.
esa es una situación para reflexionar. Aquí es donde usted debe mirarse. Hemos dicho que la temperatura la sabe Dios. Su temperatura espiritual la conoce Dios. Si usted es tibio, Él lo sabe. Si usted es frío, Él lo sabe. Si usted es caliente, Él lo sabe, todo lo sabe. Él lo conoce todo. Dice, sé, conozco tus obras, sé. Y cuando Él dice sé, hermanos, ya de nosotros ya no hay para qué ninguna reflexión, ningún argumento. Él lo sabe todo. Él sabe exactamente todo lo que vive nuestra vida, cómo vivimos nosotros. Muy bien, hasta esta situación la corrección va en un sentido en que el Padre, en este caso nuestro Señor Jesucristo, nos ha mostrado el pecado. Nos ha mostrado en qué hemos cometido, en qué hemos caído en nuestra vida espiritual. Y en la corrección de un padre o un hijo, usted le debe mostrar claramente cuál es el pecado que su hijo ha cometido. Si ha mentido, usted le ha dicho, te he dicho que no lo hagas eso, pero tú hiciste, tú has mentido, tú has engañado. Lo dice claramente. Porque a veces resulta, hermanos, que como en mi caso, no sé si fue así su caso, en mi caso mis padres me corrigieron y a veces nunca supe por qué. Porque claro, simplemente estuvo enojado y descargó todo su enojo y su ira conmigo. Pero eso no es una corrección. Definitivamente eso no es una corrección. Eso posiblemente puede rayar en el lado del castigo, que no es de lo que estamos hablando. Esto es una corrección, una disciplina. Usted debe claramente saber por qué, cuál objetivo y qué es lo que está mostrando. Usted ha mostrado el pecado que ha cometido su hijo. ¿Cuál es la respuesta? Nuestros hijos a esta altura van a presentar dos cosas. Una, que escuchando el pecado y ellos reconociendo que en realidad se equivocaron, posiblemente van a agachar su cabeza y van a escuchar atentamente lo que usted le va a seguir diciendo. O van a levantar su cabeza y van a presentar su argumento y van a responderle. Va a decir, pero papá, es que usted no entiende, es que no es cierto, es que vea, yo puse, pero no quise, pero eso. Y es que es la palabra favorita, ¿no es cierto? Van a argumentar, va a haber una respuesta, que efectivamente fue la respuesta que estos hermanos de la Odisea, estos amigos de la iglesia de la Odisea, lo hicieron. Respuesta en el versículo 17, en la parte A. Dices, eso es lo que dice como respuesta, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. ¿Se da cuenta esa respuesta? Llena de soberbia, llena de orgullo, definitivamente. Y entonces en esta respuesta miramos dos situaciones. El enfoque y dependencia de su propia capacidad. Ellos no necesitaban de Dios, solo de su capacidad. La confianza en sus propios recursos. Porque sabe que esta era una ciudad muy próspera, industrializada, muy adelantada a su época. Ellos eran productores de medicina, sobre todo de colirio, de un colirio especial para los ojos, pero industrializada de una forma textil grandemente. O sea, una ciudad muy próspera y sobre todo la iglesia también. Claro, en la iglesia asistían dueños de todos estos negocios y sobre todo la iglesia caminaba sin ningún problema, sobre todo económico. Ellos solamente tenían plata. Ellos solamente tenían dinero, no al Señor, no su guía, no su deseo de conocer más de Él, esa autosuficiencia que le hace solamente depender de sí mismo, no de Dios, que da de una forma equivocada esta situación material, ¿no es cierto? Es decir, si usted tiene dinero, todo es felicidad, pero ¿y si le falta? Hermano, su fe mengua. Su fe se disminuye, su fe se quiebra, su fe porque no tiene dinero, no tiene algo con que consumir. La confianza en sus propios recursos. Romanos 12:16 dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. En realidad esta riqueza es pobreza, porque como digo, solo tenían dinero. La autosuficiencia y sobre todo el desconocimiento de su verdadera condición. ¿No es cierto? El argumento de nuestros hijos es hacer ver que nosotros estamos equivocados, que ellos no se equivocaron.
Si usted le está corrigiendo, él dice, no, es que usted no entiende. Nos dicen a veces, no, es que usted está equivocado, usted está mal. Las personas cuando corregimos nos dicen de esa manera, argumentan como que en realidad uno está mal, uno estuviera mal. Pero cuando hemos hablado, por eso digo, indicando que la corrección debe ser sobre una base verdadera, sobre algo cierto. Y esto es cierto, la iglesia estaba en una actitud peligrosamente tibia. Se olvidaron de Jesucristo a través de todas sus cosas materiales. ¿Y cuál fue el desconocimiento de su verdadera condición? Miren, que era en realidad una iglesia miserable. Miserable. Pero ¿cómo puede ser? Todo esto es una contradicción que el Señor pone. ¿Por qué miserables si ellos eran muy prósperos? ¿Por qué acaso estaban en una condición como de miseria? La palabra miserable significa lastimosa, despreciable. Los creyentes, por ser autosuficientes, se perdieron lo más grande del mundo. ¿Qué? La presencia de Jesucristo, sobre todas las cosas. A los ojos de Dios eran despreciables, puesto que ignoraban y rechazaban a su Hijo. Primera de Juan 1:6 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, con Jesucristo, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Vivían engañados. Su miseria estaba puesta o estaba en contradicción con lo que tenían. Tenían muchas posesiones, eran muy prósperos, pero no tenían a Jesucristo. Pobre. ¿Cómo pobre si eran ricos? Respecto de esa situación, ¿no? Jeremías en 5:4 dice, entonces pensé, así es el pueblo, así son los pobres, en otras palabras. Siempre actúan como necios, porque no conocen el camino ni las demandas de su Dios. Sí, ¿no? Como necios. Ricos, pero al mismo tiempo pobres espiritualmente. Ciegos. Les había dicho que que esta ciudad de la Odisea era una ciudad próspera, de industrias grandes, sobre todo de medicina para los ojos. Ellos producían colirios para la vista, pero el Señor les dice que a pesar de eso eran ciegos. ¿Por qué les dice que eran ciegos? Porque ellos pensaban y solo veían que el dinero, la capacidad y el esfuerzo humano era suficiente. No veían para nada la necesidad espiritual del alma humana que necesitamos todo el tiempo, ¿no? El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, dice 2 Corintios 4:4. Así vivían. Miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Por qué desnudos? Esta contradicción otra, ¿no? Si era una ciudad textil, una ciudad que producía ropa en gran cantidades y muy buena ropa. Sin embargo, el Señor le dice que a pesar de eso eran desnudos, porque no podían y no cubrían esa necesidad de justicia de Jesucristo. No se vestían de su ropaje de justicia de Dios, más bien solamente de sus cosas materiales. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos, dice 2 Corintios 5:3, pero revestidos del amor del Señor Jesucristo, revestidos de su amor, de su palabra, de su señorío. Porque de otra manera simplemente estamos vestidos con una ropa que cubre nuestra desnudez, pero nada más. Pero no aquella desnudez espiritual con la que esta iglesia vivía. Este es un examen que el Señor está pasando por nosotros. Fuerte, muy fuerte, pero eso es lo que el Señor está mirando. Cuando usted corrige a su hijo, lo hace de una forma fuerte, firme. Debe hacerlo así, firme, pero con amor. Así lo está haciendo el Señor. Firme en un lado y con amor en otro lado. Y entonces, ¿cuál es la tercera parte de esta corrección? El consejo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que dice el Señor? Debemos hacer nosotros para poder salir de esta actividad tibia que aborrece completamente Dios. Mire, un poco resumiendo de las partes que acabamos de ver, de todo esto, mire, ¿qué es lo que pasa? Que el orgullo nos impide vernos tal como somos. El materialismo crea una confianza falsa y no nos deja ver la verdadera condición.
¿Cuál es su verdadera condición? Por eso dice el Señor que deberíamos comprar, ya lo va a decir, deberíamos comprar colirio para ver mejor, porque estamos ciegos. Pero el orgullo no nos deja mirar eso. El materialismo crea una confianza falsa, no nos deja ver la verdadera condición. Nos aparta de Dios. La dificultad no son los bienes materiales, no está Dios en contra de los bienes materiales, sino la actitud con la que nos acercamos a ellos, con la que nos apasionamos a ellos. Eso es lo malo, eso es lo que está mal. Entonces, entremos al consejo. Usted podría entender claramente que lo que el Señor le está diciendo es que dejemos a un lado el orgullo también, que dejemos a un lado esa indiferencia que tenemos sobre las cosas de Dios. Bueno, aquí nos va a indicar el Señor algunos consejos rápidamente. Buscar las riquezas espirituales. Él dice en los versículos de 18 al 21, si está conmigo, puede leer conmigo qué es lo que dice debemos buscar. Porque mire, cuando usted ya le dijo a su hijo y le ha corregido fuertemente, firmemente, entonces ahora le puede dar y le debe dar una esperanza a sus hijos. Le va a decir, hijito, si usted me hace caso, si usted obedece, la próxima vez no va a haber corrección, la próxima vez yo le voy a apoyar, yo voy a estar con usted no está solo, usted le da toda una esperanza para que el cambio que necesita su hijo entienda que es por el bien de él y porque definitivamente usted le ama. Cuando más pequeños mis hijos les corregía, ellos decían, yo les decía, ¿sabes, hijito, por qué te corregí? Él decía, sí, papá, es porque usted me ama. Y claro, en sus entrañas, y muy callado, diría, pero ya no me ame mucho, ¿no? Podría deber estar diciendo, porque en realidad mi hijo necesitó mucha corrección. Sí, definitivamente. Dios ya no nos ama tanto, a veces podría usted decirlo, pero Dios ama, ¿cómo? Corrigiendo. O Dios corrige a todos aquellos que Él ama. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí está dejándose corregir? No muchos. Sí, no es fácil. Muy bien. ¿Qué dice el Señor? Buscar la riqueza espiritual, es decir, este oro fino. Hemos leído, porque eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Primera cosa, buscar las riquezas espirituales, el oro fino. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? ¿Cuál es el oro fino para nosotros? ¿Qué es lo más preciado para nosotros si no es Jesucristo en nuestra vida? ¿Qué es lo más preciado para usted, hermano, si no la salvación, de saber que viviremos con Él para la eternidad y que en esta tierra Él nos tiene aquí, hermanos, como Él ha orado, no que nos escondemos, sino para que seamos luz y sal de la tierra, para que podamos ser usados como instrumento de bendición para otros, para ir a las naciones a predicar el Evangelio, para hacer y cumplir ese deseo grande de Dios. ¿Cuál es? Que todos le conozcan. Ese es el oro fino, esa es la riqueza espiritual, sino su salvación, su palabra, que sea parte de nuestra vida. Juan 3:3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener en su corazón esa idea de decir, sí, Padre, he estado viviendo de una manera diferente, pero hoy, de hoy en adelante, mi vida cambiará. Ese es el anhelo grande que tenemos cuando entramos a corregir. Que podamos entender que hemos estado fallando, pero hay que cambiar. Porque no solo nos quedemos solo en el entender, sino en hacer, en actuar, en dar un paso más al cambio, que es lo que está buscando el Señor. ¿Qué dice el Señor? Luego de eso que hemos buscado, que hemos nacido nuevo, que hemos pedido que el Señor sea en realidad nuestro Señor, nuestro verdadero y único Salvador, que vivamos y nos vistamos en santidad. Las vestiduras blancas, en el versículo 18b dice, vestiduras blancas, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. El vivir en santidad significa iniciar un camino de perfección cristiana. Es un proceso. Después de haber sido perdonado y justificado por la fe en Jesucristo, el Señor nos anima a todos a vestirse de Él mismo, de su justicia, de esta vida cristiana santa.
En Hebreos 12:14 el Señor dice, cuando comprendemos que la santificación es un deseo de consagrarse uno mismo al Señor y Dios, y que es un deseo que proviene de nosotros mismos, dice, de servirle con todo el corazón, de ofrecernos como sacrificio vivo y agradable a Él, debería ser nuestra actitud. Es como dice Hebreos 12. Y luego dice, tener visión. Es lo que les hablaba, ¿no? Que usen el colirio no para una situación natural, sino espiritual. Porque, como decía, hermanos, ¿para qué nos sirve este colirio? Para vernos efectivamente cuál es nuestra condición espiritual, de lo que hablábamos en el versículo anterior. Solamente cuando nos ponemos el colirio de Dios y nos vestimos con su vestidura, Él nos muestra claramente cuál es nuestra condición, qué es lo que somos interiormente, y eso trae en nosotros libertad. Eso nos hace ser libres porque entendemos claramente lo que somos. En realidad les hace ver a la iglesia, no, ustedes son los miserables, pobres, ciegos. Ustedes. Esta es una condición que el Señor nos revela a través de vestirnos, de ver con el colirio de sus ojos, en sus ojos, el colirio de Dios en nuestras vidas. Tener esa visión clara. Nosotros anhelamos ser libres, libres principalmente de ese engaño que a veces nosotros mismos pretendemos ser, es decir, a veces creemos ser lo que en realidad no somos, o fingimos ser lo que nosotros en realidad no somos. Tener una visión de Dios claramente nos va a dar libertad, porque nos va a mostrar efectivamente cuál es nuestra condición. Estábamos engañados, nos creímos una historia solitos, nos vemos realmente como somos, nos trae libertad cuando tenemos una visión. Y el Señor en el versículo 19 nos muestra en realidad lo que Él anhela. Él dice, me gustaría, anhelo que seas lo uno o lo otro, o sea, o frío o caliente. Pero el Señor aquí está diciendo, sé caliente, no seas frío, sé fervoroso, sé caliente. En otra versión dice, sé celoso de lo que yo hago, de lo que soy en ti. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Él nos llama primero a ser fervorosos y arrepentirnos delante de Dios. ¿Usted ha mirado alguna de estas actitudes en su vida? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Arrepentirse, principalmente. Arrepentirse de una forma celosa, de una forma honesta, de una forma sincera. En realidad, Señor, he sido tibio para las cosas tuyas. En realidad, Señor, he sido muy tibio para todo lo que tú me mandas hacer. Y eso es un reconocimiento. Sé fervoroso, enfocándose en Dios sobre todas las cosas. El deseo del Señor es que seamos fervorosos, es decir, calientes, no fríos, peor tibios. Él aborrece eso. Abrir nuestro corazón al Señor, Él es la puerta. ¿Sabe? Esto puede llevar a una situación práctica como usted debe abrir todas sus áreas de su vida. No debe esconderlas. Sé que todos tenemos áreas muy escondiditas. Todos. Pero ¿sabe? Todas esas áreas lo sabe Dios. Pues abra todas sus áreas a Él. Deje en realidad que el Señor entienda y conozca absolutamente todo. Ábrase a Él. Abra su corazón. Se hace la invitación de modo individual. Usted tiene que hacerlo. Esto es una forma muy personal. Si alguno oye y abre la puerta, la respuesta del Señor es que Él va a abrirla. Y el que entra se une con Él en un verdadero compañerismo. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser nuestro Padre, nuestro ayudador. Y perseverar. A los que perseveren, a los que después de arrepentirse y tomar una actitud de cambio, continúen en eso sin desmayar, entonces el Señor tiene un premio. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí, me senté con mi Padre en su trono. Es profundamente llamativo que a la peor congregación, hermanos, es llamativo que a aquella actitud que el Señor dice le produce vómito y aborrece, le da esta posibilidad de que si se arrepiente, va a sentarle con Él en el trono de Dios. Qué impresionante. Y esa es la esperanza,
Y esa es la fe que tenemos en Él, hermanos. Eso es su amor. Esa es una reprensión. Esa es una corrección con amor. Entonces, para que esto tenga sentido en nuestra vida, hermanos, para que la corrección sea efectiva en nosotros, ¿qué debemos hacer? Resumiendo, debemos primero recibirla con amor, con un corazón abierto, conscientes de nuestro pecado. Segundo, arrepentirnos de forma verdadera. Y tercero, decidir actuar. ¿Lo va a hacer? ¿Lo está haciendo? ¿Está en su corazón hacerlo?